Bueno, vamos a hablar de la herramienta que vamos a utilizar en la evaluación inicial de un paciente en una emergencia, un paciente pediátrico en emergencia o un politrauma, que va a ser el triángulo de evaluación pediátrica. El triángulo de evaluación pediátrica, también llamado triángulo de la vida, es una herramienta que nos la entregó la Academia Americana de Pediatría y sirve para reemplazar el famoso ojo clínico. Antes de, en menos de un minuto, sin haber tocado al paciente ni usar ninguna clase de instrumento, podemos estimar la gravedad de lo que le está quejando, aunque no establece un diagnóstico específico, determina la gravedad y previene el empeoramiento por insuficiencia respiratoria o por shock. Como su nombre lo indica, el triángulo de evaluación pediátrica tiene tres lados: el lado de la apariencia, el trabajo respiratorio y el lado circulatorio, pero no todos los lados tienen la misma importancia. Hay que evaluar primero la apariencia y, si es posible, con el niño calmado, si es posible en brazos de la madre. En la parte de la apariencia, el lado de la apariencia es el lado más importante del triángulo. La apariencia evalúa tres cosas al mismo tiempo: cómo está funcionando el sistema nervioso y también si ese sistema nervioso recibe suficiente cantidad de oxígeno y de sangre. Por lo tanto, evalúa el nivel de perfusión y oxigenación cerebral y también puede evaluar los signos de disfunción primaria del sistema nervioso central. Y antes de que se vea afectado el score de ABPU o ABPI, y el Glasgow, ya se ve afectada la apariencia. Ustedes pueden ver en esta imagen en que hay un niño que claramente, sin haberlo tocado, ni medido, ni puesto un estetoscopio encima, sabemos que está muy enfermo, y hay un niño que sabemos que está sano. En la apariencia nos fijamos cómo está el tono y la motilidad. Es habitual que los niños se muevan espontáneamente y el tono muscular tiene que ser normal. En esta diapo que estamos viendo, vemos cómo el paciente está en abducción porque está absolutamente hipotónico. No es lo mismo ver entrar una mamá con un niño en que le cuelgan los brazos, que ya sabemos que está alterada la apariencia, a un niño que se está moviendo normalmente. También los niños reaccionan a los juguetes, a la cara, a los estímulos. La falta de reactividad es parte de la alteración de la apariencia. El consuelo: es normal que los niños lloren, pero habitualmente son consolables en los brazos de la madre. El llanto inconsolable también es una manifestación de alteración de la apariencia. La mirada, la falta de el niño que no puede fijar la mirada o que tiene una mirada vidriosa, unos ojos vidriosos, también nos habla de una alteración de la apariencia. Las causas van a ser la mala oxigenación o la mala perfusión del sistema nervioso central, el shock por shock o por insuficiencia respiratoria. También puede ser causas de una alteración de la apariencia, la hipoglucemia, las intoxicaciones, la meningitis, encefalitis o las lesiones cerebrales, hematomas, hemorragias. El segundo lado es el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio va a indicar la dificultad respiratoria del paciente. El trabajo respiratorio se ve y se oye. ¿Qué podemos oír? Podemos oír que el niño tiene una obstrucción parcial de la vía aérea y se lo va a ir con gruñidos. Si tuviera ronquera, disfonía, estridor, podemos pensar que tiene una obstrucción a nivel de la glotis. Si el niño al exhalar se queja como para producir un autopip, podemos pensar que el niño está hipoxémico o tiene ocupados los alvéolos. Y las sibilancias audibles sin estetoscopio son un signo de broncoespasmo. Los signos visuales de la dificultad respiratoria van a ser el tiraje, las retracciones, el aleteo nasal, el cabeceo,
la visualización directa de un aumento de la frecuencia respiratoria, la posición en opistótonos tratando de abrir la vía aérea e inclusive la respiración en balancín en que están descoordinados los movimientos abdominales y respiratorios y torácicos durante la respiración. El lado de la circulación es bien sencillo. Se puede visualizar 3 cosas: la palidez, la cianosis y el reticulado marmóreo. ¿Qué pasa con esto? La circulación, o sea, los niños responden al shock con vasoconstricción y taquicardia. Antes de la taquicardia existe la vasoconstricción porque todos los mecanismos adaptativos de los niños están sanos todavía. Entonces, ¿qué vamos a ver? Podemos ver palidez. Y vamos a ver palidez muchísimo antes de que el paciente esté hipotenso. Ya la hipotensión va a ser una descompensación del paciente. Palidez, podríamos ver cianosis o podríamos ver el reticulado marmóreo. Ahora sí, tenemos los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica y podemos decir que si el niño tiene normal la apariencia, sin trabajo respiratorio y una circulación cutánea normal, el niño no quiere decir que no esté enfermo, pero está compensado. Ahora bien, un niño que tiene alterada la apariencia, sin trabajo respiratorio y sin alteraciones de la circulación cutánea, podemos decir que tiene una disfunción del sistema nervioso central, que podría deberse a hipoglucemia, lesión cerebral, intoxicación, sepsis o infecciones. Y ya sabemos que si tiene alterado solo este lado, es de suficiente gravedad como para que ingrese al shock room. Si el niño tuviera la apariencia normal y solo tiene un aumento del trabajo respiratorio, podemos decir que el niño está con dificultad respiratoria, que puede ser leve, moderada, severa. Las causas pueden ser broncoespasmo, laringitis, neumonía, aspiración de cuerpo extraño. Ahora bien, si además de aumentado el trabajo respiratorio, el niño tuviera alterado el sensorio, alterada la apariencia, nosotros podemos decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria y no le medimos nada, pero ya sabemos que está en insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, el broncoespasmo severo, la laringitis severa, el trauma torácico penetrante. Si el niño tuviera una apariencia normal, él no tuviera trabajo respiratorio y tuviera, por ejemplo, palidez, podríamos decir, ante un traumatismo, que el niño tendría un shock compensado. Las causas podrían ser hemorragias o podría ser deshidratación. Ahora bien, si el niño tuviera la circulación alterada y la apariencia alterada, sabemos que tiene un shock descompensado, que se debería a una hemorragia grave, a una deshidratación grave, a una sepsis, a una quemadura o a un trauma abdominal penetrante. Si tuviera alterados los 3 partes del triángulo de evaluación pediátrica, nosotros podemos decir que el paciente está en fracaso o fallo cardiorrespiratorio o en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos que está alterado el lado de la apariencia? O sea, pensamos que el paciente tiene una disfunción del sistema nervioso central. Lo ponemos en el shock room, le colocamos el monitor, le ponemos el saturómetro, en el mismo shock room le tomamos un hemoglucotest, le ponemos oxígeno al 100%, le colocamos un acceso venoso, lo expandimos y le ponemos la cabecera sobreelevada. Si el paciente tiene solo dificultad respiratoria, entra, se le coloca oxígeno, se le aspiran las secreciones, se lo coloca en posición semisentada y se inicia la terapia de las posibles causas, que podría ser, por ejemplo, una serie de aerosoles con salbutamol. Si el paciente está en fallo respiratorio, nosotros tenemos que abrir la vía aérea
colocar oxígeno al 100%, colocar al paciente en posición semisentada. Si el paciente no ventilara bien, ventilarlo con la máscara con bolsa con reservorio, colocar un acceso venoso y habría que valorar la intubación. Si el paciente ingresa con un shock compensado, le vamos a colocar oxígeno igual al 100% para mejorar la disponibilidad de oxígeno a nivel celular, colocarlo en posición semisentada, colocarle un acceso venoso, realizarle una expansión con solución fisiológica, 1, 2, 3 expansiones, y habría que hacer la terapia específica de la causa posible. Si nuestro paciente, por ejemplo, está sangrando, coaptar la hemorragia sería una acción esperable. Si el paciente sigue sangrando o el paciente no se compensa, habría que evaluar la necesidad de realizar una transfusión. Si el paciente tiene un shock descompensado, hay que colocarle oxígeno al 100%, colocarle el monitor, colocarlo en posición semisentada, colocarle 2 accesos venosos, expandirlo 1, 2, 3 veces, pedir transfusión, valorar la intubación y valorar una terapia específica. Si el paciente tuviera un fallo cardiorrespiratorio, deberíamos abrir la vía aérea, colocar oxígeno 100%, ventilar con máscara con reservorio y bolsa, el AMBU, empezar con las compresiones, colocar 2 vías, expandir y valorar la intubación.